Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a las hermanas. Este es tu hermano José Luis Cintrón. Nos sentimos bien contentos. Estamos aquí desde nuestras facilidades, en nuestra casa, y esperamos que ustedes se edifiquen. Hoy tendremos un tema muy especial. Que Dios te bendiga. Por ahí veo a par de hermanos, veo, no sé si es Pedro, veo, es que estoy usando mi celular y como ven, uso espejuelo. No estoy viendo a los hermanos, pero sí quiero decirle que el tema de hoy es un tema actual, es el tema de rapto de la iglesia. Me he dedicado a traer, Dios te bendiga, Cari, te vi, estás conectada. Me he dedicado a traer la enseñanza y hay mucha mala información. ¿Ves? Y yo quiero decirle que cuando digo mala información, no estoy diciendo que sea con alevosía, ¿no? Hermanos y hermanas que pues hemos traído por tradición una mala semántica de lo que es el rapto de la iglesia. Cuando me refiero a una mala semántica es que las personas dicen Cristo viene, y el Cristo viene no es para la iglesia, Cristo viene es para los judíos, porque nosotros vamos a ser arrebatados. Y ese es el propósito de esta conferencia, explicar lo que es el rapto de la iglesia. Primeramente, para hablar del rapto de la iglesia, tengo que hablar de ponerlos en perspectiva qué significa el rapto de la iglesia y el propósito del rapto de la iglesia. Hay dos misterios grandes en la Biblia o en el Nuevo Testamento. Hay dos misterios en el Nuevo Testamento. El primer misterio es la iglesia. En el Viejo Testamento no hay ninguna alusión a la iglesia. O sea, la iglesia no existe en el Viejo Testamento. Pablo trae la revelación de la iglesia, aunque Jesús habla de la iglesia. Jesús habló de la iglesia. Le dijo, Pedro, tú eres piedra pequeña y edificaré mi iglesia. Y esa palabra iglesia es una palabra, entre los griegos no era nueva, es una asamblea, era un momento de reunión, pero Jesús cuando lo trae con otra perspectiva, ¿no? Entonces, la primera vez que aparece, que es Mateo 16, no es hasta Pentecostés. No es hasta Pentecostés cuando viene el Espíritu Santo que se establece la iglesia. Y es Pablo, aunque Pedro recibe las llaves, es Pablo el que trae el manual. Porque la doctrina que tiene la iglesia es la doctrina de Pablo. Porque Pedro no trae doctrina, ni Juan. La doctrina es paulina. Entonces ese misterio de la iglesia lo trae Pablo. Entonces había otro gran misterio, que es el que trae Pablo. Es aquí os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Ve? El misterio del rapto de la iglesia. Aunque quiero decirle que en el Viejo Testamento sí ocurrieron dos eventos aislados de personas que fueron arrebatadas al cielo. En el caso de Enoc, él no fue llevado para no ver muerte. Y el caso de Elías. Pero ellos son tipos de rapto. Y tanto Enoc como Elías, hermano, quiero que sepan, ellos van a participar cuando venga, cuando en Apocalipsis capítulo 11, que te habla de los dos testigos, pues esos dos testigos son Enoc y son Elías. Entonces, ellos van a venir con el propósito de predicar el evangelio del reino en Israel. Van a estar en Israel evangelizándole y hablándole al pueblo. Es un caso aislado, pero sí se ve en el Viejo Testamento personas arrebatadas. Pero como doctrina es Pablo. Pablo fue al cielo y Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, empezamos por el versículo 1. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendrán las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre, Pablo hablando en segunda persona, conozco un hombre en Cristo, perdonen al perro que él no sabe que estoy transmitiendo. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. La primera vez que aparece la palabra arrebatado.
Viene del griego arpazo, significa tomar con violencia. Y fue llevado hasta el tercer cielo. Otro dato, por primera vez aparece la palabra tercer cielo. ¿Sabes? Esa revelación del tercer cielo lo trae Pablo. Aparte de la palabra el rapto, el arrebatamiento, arpazo. Entonces dice que fue arrebatado a donde, al paraíso, donde dio palabras inefables que no daba a conocer al hombre. Y aquí tenemos un hombre sabio, un hombre con revelación, que tiene una experiencia con Dios, que es llevado al cielo de una forma, como él dice, fue arrebatado al cielo. Y se entiende y entendemos que Pablo en esa experiencia recibe esa revelación que él la trae a dos iglesias, que es a la iglesia de Corintios y a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Entonces, Pablo le habla de lo que él llama un misterio. He aquí os digo un misterio. Vamos a buscar que, aunque la palabra rapto no aparece en la Biblia, es la palabra arrebatamiento, Pablo está hablando de una gran verdad. Y él dice, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Los judíos tenían la esperanza de la resurrección. Desde Daniel 12, ya Daniel hablaba, tus muertos resucitarán. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando se deseche esta mi carne, yo veré a Dios en mi cuerpo. Y está hablando de la resurrección. Cuando María se enfrenta con Jesús, o Marta, se enfrenta con Jesús a la tumba de Lázaro, ella le dice al maestro, yo sé que mi hermano resucitará por 3 días. Entendiendo y dando a entender que ellos tenían esa fe de la resurrección. Pero Pablo habla de algo diferente. Miren, no todos vamos a morir. Y ese es el misterio. Entonces, quiero entrar en ese detalle porque cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, muchos van a Mateo 24 o Lucas 21 y los predicadores que están usando Mateo 24 y Lucas 21 para hablar del rapto tienen un problema. Que Mateo 24 está hablando de la gran tribulación. Fíjense que la pregunta la hacen los apóstoles, que eran judíos y estaban esperando el reino de Cristo, ¿no? Cuando no era el escenario para la iglesia por los elementos que hay en Mateo 24. Vamos a buscar Mateo 24 para irnos más al texto y así usted me puede seguir. Y Dios bendiga a los hermanos que están conectándose. En Mateo 24, quiero que usted entienda que las señales, porque siempre los judíos piden señales. Los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Siempre pedían una señal. ¿Qué señal tú me das de ti? ¿Qué señal tú me das de lo que estás haciendo? Porque ese, no sé, era la idiosincrasia del judío. Siempre están pidiendo señales. Y eso viene del Viejo Testamento. Gedeón le pidió una señal al ángel. ¿Me entiendes? Siempre pidiendo señales. Entonces Jesús le dice, mira que nadie nos engañen. Vendrán muchos en mi nombre. Y por ahí sigue. Oiréis de guerra, se levantará nación contra nación, habrán terremotos. Todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulaciones. Y por ahí sigue el famoso texto de Mateo 24. Y es importante lo que dice el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. El evangelio del reino no es el evangelio de las buenas nuevas. El evangelio del reino es que después de la gran tribulación automáticamente viene que el reino el reino de Cristo, el reino milenial. Y los 144,000 van a estar hablando ese evangelio del reino. Los 2 testigos van a hablar ese evangelio del reino. Es el evangelio del reino. No son las buenas noticias. Porque el primer mensaje que da Jesús cuando entra en su ministerio es arrepentido y convertido y creed
al evangelio, a las buenas noticias. Entonces dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí la palabra reino, la palabra que Jesús está hablando como reino, no es el reino milenial. Está hablando de la iglesia. Porque la iglesia es parte del reino. Y esto es un estudio bíblico que yo tengo en mi página, La Rema de Dios. Yo voy a hacer un círculo y voy a poner el reino de Cristo. Ese reino que Cristo va a establecer cuando Él venga por segunda vez a la tierra, donde Él va a reinar. Y en ese circulito le pongo otro círculo al lado y pongo la iglesia. Porque la iglesia y Israel están en el escenario de Dios, pero cada uno es un reino diferente. Israel tiene sus promesas, Israel tiene sus pactos que van a ser cumplidos en el milenio, y la iglesia tiene sus promesas. Entonces esos dos círculos, yo hago otro círculo y meto al círculo del reino y el círculo de la iglesia. Y ese círculo grande le pongo el reino de Dios. Entonces esa palabra reino, que están, aquí la estoy barajeando con ustedes, porque es bien amplia. Cuando Jesús habla que el reino se está acercando, ¿está hablando de qué? De la iglesia. La iglesia es un reino. Es parte del reino de Dios. Es parte del reino de los cielos, pero no es parte del gobierno de Cristo en el milenio. Entonces ellos estaban conscientes de esas cosas y tenían muchas dudas. Claro está, como los cristianos hoy en día que tienen muchas dudas. Entonces dice, mira lo que dice Jesús. Cuando vean el lugar santo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Entonces ya Jesús está hablando de un acontecimiento que era notorio para ellos, porque ellos se acordaron de esa experiencia que pasó, de la abominación desoladora, del caso de Antíoco Epifanes, y eso estaba muy claro. Y los elementos que está hablando Jesús, todos son cónsonos ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces te está hablando, cuando ocurran estas cosas, echa un pie, a coger, a huir, porque ese es el tema. Una gran persecución. Mira lo que dice, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva ni para tomar la capa, mas hay de las encintas. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni día de reposo. La iglesia de Cristo guarda el reposo. Entonces, ¿qué tiene que ver el reposo con el rapto de la iglesia? Estamos hablando de una persecución y los elementos que hay en Mateo 24 todos son cónsonos con una gran persecución. Uno será tomado, uno será dejado. ¿Cuántas veces escuchamos a Gille? Uno será tomado, uno será dejado. La persecución, uno será tomado, prisionero, y uno será dejado. Y literalmente se cumplió cuando vino el general Tito y asoló a Jerusalén y mataron a miles de cristianos y de judíos. Pero en ese proceso, que es historia, unos fueron arrestados y otros huyeron. En el ambiente escatológico, cuando venga la persecución del anticristo, va a haber un escenario diferente. Uno será tomado porque no va a tener el sello de la bestia, y el que no tiene el sello de la bestia va a ser arrestado, porque lo dice la Biblia, dice en Apocalipsis, y el que tiene el sello lo van a soltar. Vean los escenarios que hay. No está hablando del rapto de la iglesia, pero voy a buscar un texto que sí, muchas personas se confunden. En el versículo 30 dice, entonces aparecerá señal del hombre en el cielo, y todas las tribus se lamentarán. Y mira lo que dice aquí, el 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¡Wow! José Luis está hablando de trompeta. Está hablando de los escogidos. Yo voy a contestar esa pregunta.
Vámonos a Apocalipsis, capítulo 7. Después de esto, vi a 4 ángeles. Vamos a empatar Apocalipsis capítulo 7 con Mateo 24:30. Empátelo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sean sellados en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Esto es cuando separan a los 144,000. ¿Cómo yo empato Mateo 24:30 con Apocalipsis capítulo 7? Vamos a buscarlo y vamos a empatarlo. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, ajustarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo a otro extremo. Está hablando de 4 ángeles, porque son 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. En Apocalipsis capítulo 7 te habla de 4 ángeles. Y van a que esos 4 ángeles, ¿qué van a hacer? A buscar a quienes, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los 144,000. Porque en el rapto de la iglesia no participan los ángeles. Eso no se lo enseñaron a nadie. Eso no lo ha enseñado a nadie. Pero en el rapto de la iglesia no participan ángeles. Cuando se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, no aparecieron ángeles. Los ángeles siempre han aparecido en el ministerio de Israel. En el ministerio de Israel siempre ha habido actividad de los ángeles. Y cuando la iglesia sea raptada, va a volver de nuevo el ministerio de los ángeles a la iglesia de Israel. Los ángeles en el ministerio de la iglesia, y cuando suene la trompeta, no aparecen. No hay un texto en la Biblia que diga que va a bajar un ángel, sino que dice que con gran voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero el apóstol Pablo es específico, porque se tocará la trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué serán primero? Porque hay un evento en el libro de Números donde se habla, y voy a buscar el pasaje, y entendiendo, y entiendo yo, y lo dice Pablo, que nos vamos a ¿cuál? A la final trompeta. Si hay una final trompeta, hay una primera trompeta. Y esa primera trompeta que se encuentra a buscarlo aquí porque estoy buscando la nota y tengo tantas notas. A buscar en el libro de Deuteronomio, perdón, Números 10. Cuando yo estoy con mi hermano en la radio es bien fácil, porque mi hermano me lee la Biblia y yo solamente hablo. Número 10:2. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las hará, las cuales le servirán para convocar a la congregación y para mover los campamentos. Cuando tocaré las trompetas, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo. Cuando tocaren solo una, entonces se congregarán sobre ti los príncipes de los jefes de los millares. Y cuando tocaré la alma, se moverán los campamentos. Piensen en lo que es el principio de Dios. 2 toques de trompeta. El primer toque, convocación, los muertos en Cristo. Se dan primero. Luego Pablo dice, y los que estemos vivos, a la final trompeta, seremos ¿qué? Seremos tomados, seremos arrebatados y estaremos con el Señor para siempre. Fíjense en que cuando Pablo le escribe a los hermanos en Tesalónica, porque en dos iglesias es que viene la revelación de Pablo y le viene a la iglesia, pero eran los problemas que había en estas iglesias. En Corinto
El problema que tenían era de que tenían mucho conocimiento y tenían muchos dones, pero habían perdido la perspectiva de amar y de buscar la presencia de Dios. Y entonces había un desorden espiritual. Y Pablo empieza a hablar del orden. Y uno de esos órdenes que habla es el orden de la resurrección. Y en el capítulo 15 de Corintios 51 en adelante, Pablo establece unos principios. Y vamos a buscar los principios que habla Pablo en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene su Biblia. Estamos dando una conferencia de estudio bíblico. Espero que se estén gozando. Esta conferencia yo la tengo en PowerPoint, ya cuando pase la cuarentena, pues la podemos trabajar a los hermanos que la quieren. Mira lo que dice Pablo. 51. Y aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que no ha sido revelado. Como yo dije al principio, hay dos misterios en el Nuevo Testamento. El primer misterio, la iglesia. ¿Por qué es un misterio? Pablo le dice en el libro de Efesios que la iglesia ha sido escogida por Dios para que fuera la pregonera del mundo y diera al mundo testimonio a las potestades del cielo, a los demonios y al mundo de la multiforme sabiduría de Dios. El libro de Efesios, el libro de Colosenses, te habla del misterio de la iglesia. Pedro se le dio las llaves para abrir el misterio de la iglesia y la usó. En Pentecostés habló y 3,000, después 5,000, 8,000 personas. Pero Pedro tenía un problema. Pedro tenía el problema, y yo no voy a decir que era casista, pero no podía concebir que los gentiles pudieran recibir la gracia de Dios hasta que Dios le muestra en el capítulo 10 de Hechos cómo el gentil Cornelio, por medio del Espíritu Santo, recibe una revelación y es Pedro quien tenía la autoridad, recibe una visión que usted ha leído, Hechos 10, y Dios le muestra a él que lo que yo le entiendo lo llames común. Y cuando se establece la iglesia, Pedro todavía seguía con esa, como dicen los dominicanos, con esa vaina, con los judíos y con los griegos hasta que llega Pablo. Entonces, Pablo es el que pone el orden y Pablo recibe el ministerio de los gentiles. Pablo recibe el manual para los gentiles. Pablo recibe el manual patentizado de la iglesia. Pablo trae la doctrina a la iglesia. Pablo no estaba en la Santa Cena. Ahí están los apóstoles. Pero cuando usted da la Santa Cena, los que celebramos la Santa Cena, Pablo, todo el mundo lee que dice, porque yo recibí el día que Jesús fue crucificado, que tomó pan. ¿Ve lo que Pablo está diciendo? Porque yo recibí. ¿Pablo qué es qué? Pablo recibió la revelación y la trajo como doctrina. Ya un rito que se estaba celebrando, porque se celebraba la comunión, pero es Pablo que trae la doctrina de la Santa Cena. Cuando se casa alguien en la iglesia, ¿qué se lee? Efesios, el misterio de la iglesia, de Jesús y la iglesia. Cuando se bautiza una persona, ¿qué se lee? Romanos. Entonces son doctrinas paulinas, el bautismo, la Santa Cena, que el Espíritu Santo. Pablo es el que trae la doctrina del Espíritu Santo, los dones, ningún apóstol. Pablo es el hombre que trae la revelación. Pablo es el hombre de la revelación. Y si usted lee y escudriña, Pablo es el hombre que pone a la iglesia en el mapa, en el sentido de la revelación. Hoy día la revelación de la iglesia es la que trae Pablo. Aún Pedro, cuando está hablando de la parucía, porque Pedro está hablando de la parucía, no habla del rapto, de los elementos desechos y de la venida del Señor. Pedro está hablando de la segunda venida de Cristo. Pablo
es consistente en el rapto de iglesia. Pero hay una alusión en Juan de lo que es el rapto de la iglesia. Juan 14. Vamos a Juan 14. Y yo sé que van a haber preguntas y quiero que me las pongan ahí. Porque yo me nutro de las preguntas de ustedes que no puedo verlas ahora porque no las estoy viendo. Pero cuando termine la conferencia voy a estar con ustedes leyéndolas y voy a tratar de, en lo que sea posible, contestárselas todas en el día de hoy, en el día de mañana, en el transcurso de la semana. Mira lo que dice Juan 14, 1 al 3. 1 al 3. Dice así, hablando a Jesús. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre. Aquí Jesús no está hablándole allá en los Olivos. Está hablando a los discípulos íntimamente. Le está hablando de los secretos del reino. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera, yo lo hubiera dicho, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, os tomaré, ¿cómo dice el texto? Os tomaré a mí mismo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús está hablando, voy a tomar a mi cuerpo. ¿Y lo voy a llevar a dónde? A las moradas. A Israel no se le prometieron moradas en los cielos. A Israel se le prometió que iba a reinar en la tierra. Por eso es que Israel tiene la promesa de que todo va a ser en la tierra. Dios va a cumplir todos los pactos terrenales a Israel en el milenio. Capítulo 25 de Mateo te habla del milenio. ¿Quiénes entrarán al reino? Inclusive hay una alusión de que Abraham se va a sentar a la mesa porque va a haber una resurrección de los santos. Esa resurrección donde van a ser resucitados y van a participar del reino milenial. En el libro de Hebreos, capítulo 10, del 31-32 para abajo, te dicen que otros, no aceptando el rescate, prefirieron una mejor resurrección. Y esos que prefieren una mejor resurrección, la van a tener cuando se reúnan en el reinado de Jesús, donde van a reinar con Jesús, donde el judío va a ser preeminente y los que sobrevivan a la gran tribulación van a estar disfrutando del privilegio que Dios le va a dar a los judíos. Y la iglesia, hay una de las parábolas del novio, donde dice que el novio va a venir con la esposa, que es la iglesia, y se la va a mostrar a los amigos. ¿Sabes? Jesús va a venir y va a mostrarla a la iglesia, pero la iglesia no tiene participación en el milenio. La iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén. Fíjense que Dios tiene una esposa corrupta. Dios tiene una esposa adúltera. Jesús tiene una novia sin mancha. No, Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. No es el mismo pueblo como a veces la gente dice. O sea, los pactos que Dios hizo con Israel se cumplirán en el milenio y las promesas que Jesús le hizo a la iglesia se van a cumplir a la medida que usted lo cree. Por eso es que hay que perseverar y hay que buscarle a Dios para recibir todo esto. Hay que creer primero a Dios, ¿me entiende? Seguimos el tema que está interesante. Miren, yo escribí 3 partes interesantes, y los que vean a mi página, de los textos controversiales o controvertibles, ¿no? Y uno de ellos fue, que no lo escribí, el caso de los ángeles, cuando vienen a buscar a los escogidos, que son los judíos, los 144,000. Mateo 24:30, para los que están conectándose ahora, Mateo 24:30 te dice que vendrán los ángeles con trompeta para dar los cielos, los 4 puntos cardinales, y van a buscar a los escogidos. Apocalipsis capítulo 7
Hay 4 ángeles deteniendo los cielos, deteniendo los vientos, marcando a los escogidos, que son 144,000. Claro está. Cuando Jesús está hablando de estos pasajes, el que iba a escribir Apocalipsis estaba allí, era Juan. Y Jesús nos soltó mucha prenda en eso. Pero cuando usted y yo tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, podemos ver la óptica diferente. Vamos a seguir leyendo Primera de Corintios capítulo 15. Pues yo quiero llegar a ustedes con todo lo que podamos explicar de lo que es el rapto de la iglesia. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Y aquí digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? De que para ir al cielo hay 2 formas. O te vas muerto o te vas en el rapto. Yo me acuerdo de Gigi Ávila. Yo conocí a Gigi Ávila, yo compartí con Gigi Ávila. Yo trabajé con la Sociedad Bíblica, le vendía material bíblico a Gigi Ávila. Gigi se iba en el rapto. Bueno, se van en el rapto porque son de los primeros, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero Gigi estaba tan convencido que él se iba en el rapto vivo. Y él hablaba eso y lo compartía. Y tuvo visiones y tuvo revelaciones y sacó cuántos estudios bíblicos, ¿no? Del rapto de la iglesia. El problema fue que le puso fecha al rapto. Cuando el famoso texto de la higuera aprender la parábola, él interpretó que la higuera es Israel, y cuando Israel se hace una nación independiente en el 1948, él empezó a contar de ahí una generación, la última generación, y se muere Gilla y han pasado 2 generaciones y todavía estamos en la tierra, la iglesia, que es el error de muchas personas a través de la historia que le ponen fecha al rapto. Y si el rapto no tiene fecha, menos fecha tiene la segunda venida de Cristo, porque el rapto es primero que la segunda venida de Cristo. Para la segunda venida de Cristo hay unas señales que preceden la venida de Cristo, pero el rapto no tiene señal, solamente el toque de la trompeta. Así que hay que estar preparado, hermano. Hay que estar preparado, porque mira, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta ver al Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo es bien sabio en sus palabras, ¿no? Y claro, estaba una iglesia que estaba sufriendo persecución y el tema era, oye, los que murieron y los que están muriendo y los que están siendo masacrados, ¿qué hay de ellos? Porque ustedes saben que en la segunda carta de las Tesalonicenses, capítulo 2, había circulado una carta. Sí, vamos a leer la carta. Esa carta la famosa carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Y Pablo fue bien enérgico con las revelaciones y con la iglesia. Si hay una persona que se preocupaba de la iglesia, ese era el apóstol Pablo. Pablo dice, capítulo 2 de la segunda carta de los Tesalonicenses, de esta forma: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿está hablando de quién? De la parucía, pone coma, y nuestra reunión con Él. Está hablando 2 eventos. Os rogamos, hermanos. Claro está. En español lo leemos, que los hermanos piensan, espérate, está hablando de las 2 cosas juntas, porque la gente piensa que el rapto, no la gente. Hay personas que piensan que el rapto y la segunda venida de Cristo es un solo evento, pero no. Hemos buscado y hemos leído, y yo por cierto hice el estudio en mi página de las diferencias del rapto y de la segunda venida de Cristo. Yo invito a los hermanos que entren a la página, La Rema de Dios. Tengo el estudio de 3 partes, donde hago las diferencias entre el rapto y la segunda de Cristo. Pero se escapó una carta y Pablo estaba vivo. Mira lo que dice Pablo.
Os rogamos, hermanos, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Se formó un revolú porque apareció una carta, alguien dijo, hay una carta por ahí, de que estamos en la gran tribulación, como estaban sufriendo persecución. Entonces ellos dijeron, ay Dios mío, entonces el rapto ya pasó, nos quedamos. ¿Cómo es posible? Si Pablo está enseñando el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense la señal que Pablo habla. En el libro de Tesalonicenses, capítulo 1, en la primera carta de Tesalonicenses, Pablo establece, y es claro en ello, de que el rapto de la iglesia, que ya lo hemos explicado, vendrá con gran, ¿sabe? Dios mandará con voz de mando y trompeta y vendrá el poder de Dios y resucitará a los muertos. No va a haber ángeles ahí no hay ángeles. Entonces Pablo trae una revelación. Hay algo que se opone. Hay algo que se opone a que se manifieste el hijo de perdición, el anticristo. ¿Sabe? El anticristo tiene muchos nombres. El hijo de pecado, el hombre inicuo, el villano, el malo. Tiene tanto nombre el anticristo. Y por ahí hay gente que lo han visto. Hay personas que dicen que es judío, que es así, que es asado. Lo único que yo puedo decir, hermano, que el anticristo tiene que ser judío. No es el papa. O sea, el anticristo no es el papa. Tiene que ser judío. Y el papa no es judío. Creo que no es judío. Mira lo que dice. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene, y hasta que la su vez se ha quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Que hay un poder que detiene que el anticristo se mueva. Sí, por eso yo digo, a mí no me mueve el chip, no me mueve el orden mundial, porque mientras esté la iglesia en la tierra, hermano, la tierra, digo la iglesia, es la garantía, es el cerco de Dios para que no se manifieste el anticristo. O sea, no pueden estar los dos juntos al mismo tiempo. Porque si hay algo que detiene al anticristo, es el Espíritu Santo y es la iglesia. En el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, en el gran caos que había al principio, el Espíritu Santo estaba sobre la faz del abismo, tomando el control. Y hoy el Espíritu Santo, iglesia, está tomando control y evitando que se manifieste el anticristo, el hijo de perdición. Cuando se ha levantado la iglesia, entonces será levantada el periodo de gracia. Se va levantada el tiempo del Espíritu Santo. Sí, hermano, el tiempo del Espíritu Santo. Y voy a contestar una pregunta que muchos me dirán: ¿qué va a pasar con el Espíritu Santo en la gran tribulación? Pues el ministerio del Espíritu Santo como conocemos hoy no va a existir, pero sí va a estar el Espíritu Santo.
porque va a haber salvación en la gran tribulación. Y nadie llama a Jesús Señor si no espera el Espíritu Santo. Juan vio una gran multitud con palmas en las manos. Y le dijo uno de los ancianos, esos son los que están saliendo de la gran tribulación. Va a haber salvación en la gran tribulación. Pero la manifestación del Espíritu Santo, como la conocemos hoy en día, no va a estar. Va a ser como en el Viejo Testamento. Unos escogidos. ¿Quiénes tendrán el Espíritu Santo? Los 144,000 estarán llenos del Espíritu Santo. Los 2 testigos del capítulo 11 tendrán el Espíritu Santo. Uno que otro, no sabemos, no podemos ser dogmáticos. De los mensajeros de Dios tendrán el Espíritu Santo. Pero la obra del Espíritu Santo como la conocemos hoy en día no va a estar. El Evangelio de gracia no va a existir. Por eso les hablé ahorita, Mateo 24, del Evangelio eterno o el Evangelio del reino. Porque eso es lo que se va a predicar, el Evangelio del reino. ¿El reino de cuál? El reino milenial. Ese va a ser el mensaje. Que la gente puede participar del reino de Dios. ¿Cómo? No dejándose marcar y sobrevivir a esa hecatombe. Y ahora con el Espíritu Santo tan difícil que es perseverar. Y ahora con el Espíritu Santo tan difícil que se hace mucha gente ir al templo, ¿verdad? Y ahora con el Espíritu Santo tan difícil que se nos hace alabar al Señor. Imagínese cuando no esté el Espíritu Santo. Imagínese. Va a haber mucha gente presa de miedo, de pánico. Porque a la vez que se vaya el Espíritu Santo, la iglesia que se quede se va a llamar la gran ramera. Ya Apocalipsis 17. Así mismo es. La iglesia, los que se queden, que se llamen iglesia, los que se queden en el rapto, que no van a tener el Espíritu Santo, van a creer a la mentira y van a creer a la religión del Estado, a la religión que impere, porque el hombre siempre va a ser religioso, hermano. El hombre siempre, la religión no va a terminar. Se va a la iglesia y la religión va a seguir. Se va a crear una religión. Bueno, va a haber un falso profeta que hará milagro, engañará a la gente. Por eso yo, cuando veo a la gente haciendo cosas, hace milagros, fantástico, hermano. El hacer milagros no es una garantía de Dios. Por los frutos los conocemos. ¿Verdad que sí? Por eso Pablo establece en Corintios 13, si no tengo amor y doy mi carne para que sea sacrificada y tengo la sabiduría del mundo, bueno, porque eso puede pasar, hermano. Pero el amor no se puede imitar. Usted puede imitar las lenguas. Usted puede imitar danzar en el espíritu. Eso se puede imitar, hermano. Pero el amor no se puede imitar. El amor no se imita. O sea, cuando la persona no ama, usted lo nota. Y más cuando usted es una persona que tiene el Espíritu Santo, que te da el discernimiento de saber quién es quién, ¿no? Otra pregunta dentro del programa de la escatología bíblica es, ¿sabes? ¿Por qué dentro del proceso del pueblo judío y de la iglesia, que son dos pueblos diferentes, aunque los dos son pueblos de Dios, esa línea que divide, tú sabes, esa línea que divide? ¿Qué va a pasar cuando el rapto de la iglesia ocurra? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Israel, los que se queden, pues mire, hermano, viene ese proceso donde Dios va a restablecer el trato que tiene con el pueblo de Dios. Los escogidos, lo que ya en Mateo 24, los escogidos de Dios. Siempre que usted lee en Mateo 24, que Mateo es el libro del reino, ¿sabe? Todo lo que habla en Mateo es el libro del reino, donde se habla del reino de Dios, se habla de las costumbres, donde más parábolas hay, es en Mateo.
en ese tiempo Dios, entonces va, al no estar la iglesia, Dios va a mirar a Israel, va a renovar los votos que hizo, porque en este momento hay un paréntesis. Dice Pablo que nosotros somos olivos silvestres incrustados para dar celo a ese pueblo. La iglesia es el árbol silvestre incrustado dentro del plan de Dios para dar celo a ese pueblo. Y se ha paralizado el trato, aunque Dios siempre va a cuidar a la niña de sus ojos, que es Israel. Pero el hijo tiene una novia y la cuida, la protege, que es la iglesia. Y cuando esa novia sea levantada, ¿qué va a pasar? Después del rapto, viene el tribunal de Cristo. Amárrese en la silla. Después del rapto viene el tribunal de Cristo. Antes que nos pongan las patitas blancas en el cielo, va a haber como una graduación. Dice la Biblia que cada cual va a dar cuenta de lo que hizo en la tierra. Tu servicio, no tu salvación va a estar en juicio, va a ser tu servicio a Dios. Porque los galardones, las obras de los santos, son los adornos de la novia. Las acciones justas de los santos es el adorno de la novia. Y ahí en ese proceso donde usted va a hacer su ministerio, sus obras van a ser juzgadas y van a ser pasadas por fuego. No tiene nada que ver con la salvación, pero usted lo que hizo en esta tierra, las veces que usted evangelizó, las veces que usted hizo cosas para Dios y no salió en Facebook. O sea, las cosas que usted hizo que no salen en Facebook, que Dios las ve, las veces que usted ayudó a un hermano y nadie lo supo, las veces que usted salió y llevó compra a una persona y nadie lo sabía. ¿Cuántas veces estuviste sin que nadie lo sepa? Ibas primero que nadie, limpiabas la iglesia y te desaparecías. Todas esas cosas que tú hiciste para Dios, Dios las va a recompensar. Es el tribunal de Cristo. Y después que pasemos al tribunal donde las obras van a ser pasadas por fuego, entonces sí vamos a pasar a las bodas del Cordero. Hay un dato bien importante. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá no es para la iglesia. Porque en el rapto de la iglesia seremos arrebatados. Primero los muertos van a ser llevados a las nubes. Luego los que estemos vivos y nos reuniremos en el aire. Vivos y muertos, resucitados con cuerpo glorificado. Entonces iremos que seremos llevados hasta la presencia de Dios. No precederemos, dice la Biblia, no. Aunque los muertos son primero, los muertos en Cristo son primero, luego los que quedamos, que vamos a ser arrebatados. Yo pienso y estoy consciente como Gille, como Pablo, de que el rapto es en mi época, porque Pablo esperaba el rapto en su época. Pablo se incluye de entre los que van a ser arrebatados. Es la fe, hermano. Es la fe que tenemos, que puede ser hoy, puede ser ahora, que suene la trompeta de Dios, porque no hay señal, no hay un requisito, no hay que mirar el reloj, mira, van a ser las 12, no, puede ser ahora, hermano, a diferencia de los eventos de Apocalipsis y los eventos de Mateo 24, donde hay una cronología, cuando el Padre, Apocalipsis capítulo 5, le da el rollo a Jesús. Eso es espectacular cuando Juan está allá arriba. Y de momento son las trompetas, pero no la trompeta del rapto. Yo creo que es mi vecino probando unas trompetas. No sé si usted no ha venido del rapto de la iglesia. Me sacó de concentración el vecino. Cuando dice en Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá.
y los que le traspasaron. Ese evento no es para la iglesia, ¿sabe? La iglesia, veremos al Señor cuando vayamos subiendo. Pero Apocalipsis capítulo 19 te habla de la venida de Cristo. Y mira cómo lo presenta Apocalipsis, bien diferente a lo que la gente piensa, que no, viene en una nube y todo ojo le verá. Pero mira, los acontecimientos. Yo les recomiendo que usted lea la Biblia, hermano. Porque si usted no lee la Biblia, usted no está alimentándose bien. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas. No es el rapto, es mi vecino. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Esa es la venida de Cristo. Se rajará el cielo y vendrá un jinete en un caballo blanco. A diferencia del jinete de Apocalipsis, capítulo 6, de los 4 jinetes, que aparece uno vestido bien chulito, pero tenía un arco y no lo usaba. Aquel vino victorioso, que es el anticristo. El que vemos tiene manchadas las vestiduras de sangre, porque él viene a pisar el lagar. Él viene a juzgar y a hacer justicia. Hay muchas cosas que están pendientes. Todos los que han muerto por el evangelio, los mártires que le piden justicia porque están conscientes y dicen: Señor, ¿cuándo tú vas a vengar la sangre de nosotros y de los mártires? La sangre de Abel y todos los que han muerto, los mártires del Señor. Esa sangre no va a quedar impune. Los hermanos que están muriendo por ISIS, Dios se va a enrollar las mangas y Dios va a tomar justicia. La sangre de Jesús, el pueblo dijo que la sangre de él caiga sobre nosotros y nuestros hijos, y la van a pasar. Capítulo 12 de Apocalipsis te habla de que el anticristo va a perseguir al pueblo de Dios y se va a refugiar en Petra, pero muchos van a morir. Tenemos una esperanza viva, nuestra esperanza bienaventurada. El rapto de la iglesia no es una falacia, es independiente a Mateo 24. Mateo 24 depende de que la iglesia se vaya. O sea que el rapto es primero que la segunda venida de Cristo. Para que ocurra Mateo 24, tiene que ocurrir 1 Corintios capítulo 15, 51 a 53. 1 Tesalonicenses capítulo 4, del 16 al 18, del 13 al 18. Esos textos que hablan de rapto, eso va a ocurrir primero que Mateo 24. Y esa es la enseñanza que tiene la iglesia, de que nosotros tenemos un mensaje de vida y vida en abundancia, que la muerte no se acaba con cerrar los ojos, que se abren los ojos después de morir, de que hay vida después de la vida, de que hay unas moradas celestiales que Jesús prometió, de que hay esperanza para aquel que le ama, que le recibe. Voy a hacer una oración y que Dios bendiga a los hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Te doy la gloria y la honra, Señor, y te pido, Dios, que todo lo que se haya hablado sea de bendición a mis hermanos. Bendícele y prospérale y enséñales el camino. Sé tú en ellos y prepárales que si sonase la trompeta podamos ser levantados todos en el nombre de Jesús. Dios bendiga, hermano, y será hasta por una próxima ocasión. Ahora yo me voy a dedicar a contestar las preguntas y dejaron preguntas. Así que Dios bendiga a la hermana Cari, gracias por esta oportunidad de poder usar su plataforma. Y bendigo a los hermanos, a Félix Montalvo, que está ahí, que lo amo mucho, al hermano Juan, a Jamón, a Becky Pola. Veo ahí
a William, si no me equivoco, veo a Norris. No veo mucha gente porque mis pueblos, Dios mío, necesito más aumento. A todos los que están y no los veo, quiero decirles gracias por estar y que el Señor les bendiga, hermano.